Bien, jóvenes, miren, cuando nosotros vamos a trabajar ecuaciones en física, generalmente hay dos o más cantidades que se relacionan por medio de una ecuación. ¿De acuerdo? Hay una ecuación muy sencilla, muy elemental y muy famosa que dice que la fuerza neta es igual a masa por aceleración. Entonces, esa ecuación me relaciona que tres cantidades físicas: fuerza neta, masa y aceleración. ¿De acuerdo? Ustedes también conocen que la distancia recorrida por un cuerpo que se mueve con velocidad o rapidez constante es igual a la velocidad por el tiempo. Bien, entonces esa ecuación me relaciona la distancia, la rapidez y el tiempo. Y así sucesivamente hay más ecuaciones. Pero antes de llegar a las ecuaciones, vamos a ver cómo se ve gráficamente esa relación entre ellas. Bien, vamos a recordar o dar un repasito de lo que son los gráficos. Bien, los gráficos obviamente se utilizan para representar información, ¿verdad? De una forma más elegante y quizás más fácil de interpretar, ¿verdad? Porque cuando yo veo cómo se relacionan las variables mediante una gráfica, quizás esa relación sea más evidente que ver simplemente datos numéricos o ver la ecuación, ¿verdad? Entonces, recordar que nosotros vamos a trabajar primero gráficas en dos dimensiones, es decir, que tienen dos ejes. En el eje vertical siempre voy a colocar la variable dependiente. ¿De acuerdo? La palabra dependiente, usted sabe lo que significa eso. Bien, los valores de esta variable dependen de los valores que van en el eje horizontal, que es la variable independiente. ¿De acuerdo? Esa es la que está de su cuenta. Bien, esa es la que puede tomar cualquier valor. Ahora, la variable dependiente asume valores dependiendo de lo que tenga la variable independiente. De nuevo, en el eje horizontal, la variable independiente. Y en el eje vertical, la variable dependiente. ¿De acuerdo? Si yo le pido a usted que me interprete la información dada en ese gráfico, ¿qué es lo que dice ahí? El índice de un estudiante en función de los semestres. ¿Qué es lo que se ve ahí? Ahí claramente se ve que el índice se fue incrementando, ¿verdad? Luego disminuyó un poco para el tercer semestre, aumentó en el cuarto semestre, en el quinto semestre aumentó más, ahí fue donde alcanzó el valor máximo, que es 90, ¿verdad? 90, y luego fue disminuyendo, ¿de acuerdo? Hasta llegar al semestre número 9, donde el índice bajó a 70, ¿de acuerdo? Bien, lo ideal es que usted como estudiante mantenga ese índice subiendo, ¿de acuerdo? Y si lo tiene alto, que lo mantenga igual, ¿de acuerdo? Y que no lo baje. Bien. Entonces, fíjese cómo con un gráfico usted puede interpretar eso de manera sencilla. No es lo mismo que si yo le diera eso en una tabla. Bien. Aquí, en un ejemplo número 2 que yo estoy viendo, el sueldo de un trabajador por año. Entonces, en el eje horizontal tengo los años y en el eje vertical tengo el sueldo. ¿Qué se ve de nuevo? Que el sueldo de ese trabajador fue aumentando, ¿verdad? Fue aumentando hasta llegar al año número 8. A partir del año número 8, su sueldo disminuyó. Bien, entonces, a mí no me interesa mucho que usted, por lo menos ahora en los ejemplos, ver los datos numéricos. ¿Cuál es exactamente, por ejemplo, el sueldo en el año 6? Bueno, ahí se ve que es 6,000, pero ahora mismo lo que me interesa es que usted vea que el sueldo va aumentando de una forma más o menos estable, llega a un máximo y luego va disminuyendo, ¿de acuerdo? Eso es lo que me interesa que usted vea. Entonces, usted va a ver estas gráficas de muchas formas lo va a ver. Bien, usted va a ver líneas curvas, va a ver líneas rectas, ¿de acuerdo? Usted va a ver patrones que son, llamémosles patrones estables, patrones regulares o patrones irregulares, ¿de acuerdo? Pero en nuestra clase nos vamos a limitar a cuatro patrones que son los más sencillos. Bien. El primero es la línea recta que parte del origen. Bien, usted debió ver eso ya en el laboratorio, si está en el laboratorio o estuvo en el laboratorio.
¿De acuerdo? Una línea recta que parte del origen tiene pendiente positiva siempre. Bien, cuando dos cantidades usted las relaciona y el resultado gráfico da esta forma, eso significa que hay una relación de proporcionalidad directa. Recuerde que este tema se llama relación entre cantidades físicas. Entonces, la primera relación especial que vamos a ver es esta, la proporcionalidad directa. Ahora, note que en los ejemplos anteriores que yo le dije, yo le hablé de sueldo, le hablé de índice también, pero como nosotros estamos trabajando en física, nosotros lo que vamos a trabajar son con cantidades físicas, medidas. Entonces, usted lo que va a ver que es velocidad, tiempo, aceleración, fuerza, masa, etcétera. Bien, entonces, vamos a simbolizar las variables de la siguiente forma. La variable dependiente, que es la del eje vertical, no olvide eso, la vamos a simbolizar con una y, la variable dependiente. O sea, esa es la forma general. Bien. Y la variable independiente la vamos a simbolizar con X. ¿De acuerdo? Con X, la variable independiente. Esa es la que va en el eje horizontal. El eje horizontal. Entonces, ¿qué se puede observar en una proporcionalidad directa? ¿Qué se observa en una proporcionalidad directa? De nuevo, la forma del gráfico es lo que más rápido le ayuda a usted a reconocer que hay una proporcionalidad directa. Bien, pero, eh, pero hay otras cosas que le pueden ayudar. Usted puede observar el patrón de los valores y puede hacer alguna prueba que le ayude a reconocer lo que es una proporcionalidad directa. Bien, entonces, mira lo siguiente. ¿Qué característica hay en la proporcionalidad directa? Los valores se incrementan en la misma proporción. Es decir, cuando X aumenta, ¿qué está haciendo Y? Y aumenta también, pero lo está haciendo en la misma proporción. Es decir, cuando X se duplica, Y también se duplica. Si X se triplica, entonces Y también se va a triplicar. ¿De acuerdo? Lo pueden observar aquí con los valores. Por ejemplo, cuando Y va de 4 a 8, perdón, cuando X, este es X, cuando X va de 4 a 8, ¿qué está haciendo Y? Bueno, pues donde X vale 4, Y vale 6. Y donde X vale 8, Y vale 2. Entonces, ¿qué hace Y? Va de 6 a 12. Es decir, se duplicó también. Duplicarse es multiplicarse por 2. Bien, lo mismo, si esta se triplica, esta también se va a triplicar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que usted puede utilizar para reconocer que hay una proporcionalidad directa, especialmente cuando le dan los valores de manera tabulada y no un gráfico. Bien. Entonces, otra característica que usted puede utilizar para reconocer la proporcionalidad directa, ¿verdad? Si no tiene el gráfico. O si tiene el gráfico, también la puede utilizar. Que es la prueba de la constante. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en una proporcionalidad directa, cuando yo tomo los puntos del gráfico y divido el valor de la variable dependiente entre el valor de la variable independiente en ese punto, entonces me va a dar un valor y en cualquier punto que yo lo haga me va a dar el mismo valor. Por eso que se llama constante, ¿de acuerdo? Recuerden, la constante siempre tienen el mismo valor, por eso el nombre. Entonces, si yo utilizo la prueba de la constante, vamos a utilizar esa prueba. ¿Qué yo puedo hacer? K, la prueba de K. Encontrar a K consiste en dividir que el valor de la variable dependiente entre el valor de la variable independiente. Bien, en cualquier punto. Entonces, si yo tomo, donde se ve claro es, por ejemplo, en el punto donde X vale 2. Donde X vale 2, Y vale 2.5. Eso es lo que se ve ahí. No, no, 3, perdón, porque está en el medio del 2 y el 4. Entonces, donde X vale 2, Y vale 3. Entonces, si yo hago la división, ¿verdad? Haciendo la prueba, vamos a ver qué me queda. Ok, Y vale 3, X vale 2. ¿Qué da eso? Eso da 1.5. ¿De acuerdo? Ese fue en ese punto. Vamos a tomar otro punto. Vamos a ver donde X vale 4. Donde X vale 4.
Donde x vale 4, y vale 6. A ver, si yo sustituyo ahí, ¿qué sucede? Ahora x vale 4. Perdón, el que va arriba es y. 6 y x vale 4. Si yo hago la división, 6 entre 4 me da de nuevo el 1.5. Si yo tomo otro punto, por ejemplo, donde x vale 8 y y vale 12, entonces yo divido 12 entre 8, me da el mismo 1.5. Entonces, no importa el punto que yo tome, siempre me va a dar el mismo valor, que es la constante, ¿de acuerdo? Si eso se cumple, hay una proporcionalidad directa. Y esa constante se llama constante de proporcionalidad. ¿De acuerdo? Todas las relaciones tienen una ecuación que las caracteriza. En el caso de la proporcionalidad directa es esta que está ahí. Y es igual a K por X. Ahora, eso está de manera simbólica. Bien, lo que realmente eso, como se debería leer realmente es que la variable dependiente es igual a la constante de proporcionalidad por la variable independiente. Así es como se debe leer esa ecuación. ¿De acuerdo? Recuerde que en un ejemplo práctico, la variable dependiente no tiene que ser y. Puede ser una velocidad, puede ser una fuerza, puede ser una aceleración. Y la variable independiente no tiene que ser X, puede ser el tiempo, puede ser la masa, etcétera, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Ahora, la constante de proporcionalidad, generalmente, cuando ustedes vayan a hacer un ejemplo práctico, tiene unidades de medida, ¿de acuerdo? Tiene unidades de medida y usted tiene que expresarla con sus unidades de medida. Bien, entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Ahí hay mucha teoría, ¿de acuerdo? Esas son características con las que usted se va a hacer, se va a familiarizar cuando usted haga práctica, ¿de acuerdo? Cuando usted practique. Entonces, mire aquí un ejemplo sencillo. Aquí dice, se estuvo midiendo la posición de un auto a medida que pasaba el tiempo. Algunos de los valores obtenidos se representan en esa tabla. X, en la primera fila tengo X. X representa la posición, ¿de acuerdo? La posición. Déjenme ponérselo aquí. X representa la posición. Y T representa el tiempo, ¿de acuerdo? El tiempo. Debería de ser minúscula, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué dice ahí? Que la posición entre paréntesis se mide en metros. Entonces, todos esos valores que corresponden a posición están medidos en metros. Bien, recuerda que las medidas en unidades de medida no tienen sentido. Y todos estos tiempos que están aquí, dice ahí que se están midiendo en segundos. Entonces, ¿qué dice en esa tabla? Cuando el tiempo es 0, la posición es 0 metros. Cuando el tiempo es 2 segundos, la posición es 5 metros. Cuando el tiempo es 6 segundos, la posición es de 15 metros. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Hay otra cosa que me está diciendo ahí. A ver, ¿quién me puede decir quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente en este caso? Adelante, María Ramírez. Yo, profesor, Sí, usted, adelante. X la variable dependiente y T la variable independiente. ¿Por qué? Porque así fue que usted lo explicó. No, esa no es la respuesta. Adelante, Rosanda y Acosta. X va en la parte vertical, que es la parte dependiente, y T va en la parte horizontal, que es la parte independiente. Pero ¿por qué usted sabe que dependiente y T independiente? ¿Qué le está diciendo a usted eso? O sea, yo diría que la X va en la parte Y porque es la que tiene mayor valor. O sea, va en la parte vertical porque es la de mayor No, valor. no, eso No, no profesor, porque la es. ecuación lo dice así. Y eso Adelante, es lo que estamos buscando hoy. Yamilet. Adelante, Yamilet. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Sí, yo digo que la X es la independiente y la T es la dependiente porque dice que es función. X es igual a función de T.
Ah, pero fíjense que esa ecuación me está diciendo justamente lo contrario a lo que usted me dijo. Me está diciendo que X es función de T. En otras palabras, X depende de T. ¿De acuerdo? La ecuación siempre le va a decir quién es dependiente y quién es independiente. Esa forma que usted va a ver siempre, cada vez que le den la tabla en este curso. La que esté siempre del lado izquierdo va a ser la variable dependiente. La que está en el lado derecho entre paréntesis, esa es siempre la variable independiente. ¿De acuerdo? Entonces la ecuación me está diciendo que la variable dependiente es X y que la independiente es T. ¿De acuerdo? En caso de que usted necesite graficar. Bien. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí el ejemplo aquí? Que indique cuál es la relación entre la posición del auto y el tiempo y que escriba la ecuación que los relaciona. Bien, entonces, ¿qué yo hago? Si yo quiero saber la relación, yo puedo hacer tres cosas. Una de ellas es el gráfico. Yo puedo graficar eso. Bien. La forma del gráfico, si me da esta forma, la línea recta que parte del origen, entonces sí, ahí hay una proporcionalidad directa. Bien. Ahora, en caso de que usted no quiera hacer el gráfico, ¿verdad? La tabla le da información también. ¿Qué le está diciendo la tabla? Que cuando t vale 0, x vale 0. ¿Qué dice ahí? Que la línea parte del origen. ¿De acuerdo? Cuando ambas cantidades valen 0, eso quiere decir que el asunto está en el origen. Bien. Ahora, vamos a observar los demás valores. Yo veo que cuando t va de 2 a 4, ¿qué hace X? Va de 5 a 10. Es decir, que cuando T se multiplica por 2, X también se multiplica por 2. En otra palabra, cuando T se duplica, X se duplica también. Ok, vamos a ver si se sigue cumpliendo con los demás valores. Cuando voy de 4 a 8, T se duplica. ¿Y qué está haciendo X? X va de 10 a 20, también se duplica. Bien, entonces también cuando voy de 2 a 6, T, ¿qué hace? Se multiplica por 3 o se triplica. ¿Y qué hace X? X va de 5 a 15, se triplica también. Entonces, ahí hay claro, ahí se ve claro que hay una proporcionalidad directa, porque solo la proporcionalidad directa cumple con esa característica. Entonces, ya yo sé que hay una proporcionalidad directa, ¿de acuerdo? Proporcionalidad directa. Ya yo contesté, ¿verdad? Esa parte. Bien. Ahora, yo puedo hacer también la prueba de la constante. Vamos a hacer la prueba de la constante. Vamos a hacer la prueba de la constante a ver si se cumple también. Porque se debe de cumplir si hay una proporcionalidad directa. En este caso, la variable dependiente no es Y, es X. Y la variable independiente no es X, es T. Entonces lo tengo que hacer así en este caso. Entonces yo puedo coger cualquier valor, ¿verdad? Por ejemplo, en este punto, donde X vale 5 metros, recuerde que ese 5 tiene unidad de medida. ¿Qué vale T? T vale 4.0, perdón, 2.0 segundos. Bien. ¿Y qué da eso? Eso da 2.5 metros por segundo. Bien. Ese es el valor de la constante. Si yo hago lo mismo dividiendo 10 entre 4, me va a dar lo mismo 2.5. 15 entre 6, lo mismo 2.5, usted lo puede comprobar. 20 entre 8 me va a dar lo mismo 2.5 metros por segundo. Entonces note que ya yo tengo el valor de la constante. Entonces también comprobé de dos formas que ahí hay una proporcionalidad directa. La tercera forma sería haciendo el gráfico. Ahora, también el ejercicio o el ejemplo me pide la ecuación. Vamos a buscar la ecuación. Vamos a buscar la ecuación. Bien, entonces, ¿qué yo tengo? Voy y consulto y me dice que la ecuación de la proporcionalidad directa me dice la variable dependiente es igual a la constante de proporcionalidad por la variable independiente. La voy a reescribir esa misma ecuación. ¿De acuerdo? La voy a reescribir. La voy a reescribir. ¿Y qué pasa? Ok. La variable dependiente es igual a la constante multiplicada por la variable independiente. Esa es la ecuación general. Ahora, para mi ejemplo, para este caso práctico,
yo tengo que sustituir las variables por las variables del ejemplo. En este caso, la variable dependiente es X y la variable independiente es T. Y la constante de proporcionalidad tiene un valor. ¿Cuál es el valor de la constante de proporcionalidad? 2.5 metros por segundo. Ese es el valor de la constante de proporcionalidad. Siempre sustituyo el valor de la constante por su valor con unidades de medida y las variables las dejo representadas por la cantidad física que representa. En este caso, la posición X y el tiempo T. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Ok, Mary Gómez, adelante. Usted dio 3 ejemplos, pero en el segundo me estoy enfocando. Que usted dividió 5 entre 2.0. Siempre la variable dependiente va a dividir a la independiente. Cuando usted va a buscar la constante de proporcionalidad en una proporcionalidad directa, siempre la dependiente va arriba en el numerador y la dependiente en el numerador y la independiente en el denominador, es decir, abajo, en el denominador abajo. Bien, es así. No lo puede hacer al revés. Si lo hace al revés, lo está haciendo mal. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, jóvenes, vuelvo y repito. Disculpe que lo interrumpa. ¿Usted quiere decir que la independiente divide a la dependiente? La dependiente divide a la independiente. O A sea, la independiente. arriba va la dependiente y abajo Exacto. va la independiente. O sea, esa es la ecuación. Mire la ecuación de la constante. Y sobre X. Recuerde que Y representa la variable dependiente y X la independiente. Bien. Entonces, yo podría ponerle un siguiente ejemplo, ¿verdad? Que es este que está aquí. En este caso me dan la gráfica directamente. Ya yo sé que hay una proporcionalidad directa. Bien, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que, si quiero encontrar la ecuación, porque eso es lo que me permite, lo que me pide, determinar la ecuación, ¿qué yo tengo que hacer? Primero, reconocer cuál es la relación. Ya yo sé que ahí hay una proporcionalidad directa. ¿Por qué? Por la forma del gráfico. Segundo, ¿qué hago? Busco la constante de proporcionalidad. Notando que ahora la variable dependiente es b, una velocidad, y la independiente es t, un tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, tomo cualquier punto, ¿verdad? Porque recuerde que la constante da lo mismo sin importar el punto. Y por último, ¿qué hago? Encuentro que la ecuación. Tomo la misma ecuación de la proporcionalidad directa y sustituyo las variables, ¿verdad? Déjenme mostrarles esa parte. Aquí. La misma ecuación de la proporcionalidad directa. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a cambiar las variables, ¿verdad? X y Y. Y, ¿quién es? La variable dependiente. En este caso, la velocidad. X, la variable independiente, en este caso, el tiempo. Y K, la constante de proporcionalidad, que todavía tengo que buscarle su valor con unidades de medida. Bien, la primera parte de la proporcionalidad directa la vamos a dejar hasta acá, ¿verdad? En la siguiente parte vamos a ver la siguiente relación, que es la variación lineal.